Bueno, para las personas que no lo conocen, ¿podría contarnos un poco más de su vida y de su historia en este momento? Claro, sería un placer. Yo nací en 1858 en Nepal, Francia. Fui formado en la Escuela Normal Superior y dediqué mi vida al estudio de la sociedad como un fenómeno científico. Yo fui quien fundó el primer departamento de sociología en la Soborna y creé la revista L'Année Sociologique. Wow, es muy interesante. ¿Cómo puede ser que esta gran mente que hoy nos acompaña en el día de hoy? Bueno, eso es muy interesante. Ahora que conocemos un poco más sobre su vida, cuéntenos un poco sobre sus ideas pedagógicas que desarrolló y que gracias a ella pues obtuvo su renombre, así como la fundación de los otros centros. Bueno, yo considero que la educación es una función esencial en la sociedad, ya que todos debemos trabajar en conjunto y debemos crear personas, humanos morales y con valores. Esto se lleva a través de la educación. Muy interesante. Y ahora que menciona lo de la sociedad en la educación, ¿qué opina usted sobre el individualismo? Ya que pues muchas personas tienen talentos únicos, por así decirlos. ¿Recomienda fomentarlos? ¿O cuál era su opinión sobre este concepto de individualismo? Yo diría que el individualismo debería quedar a un lado, ya que si se quieren forjar personas de bien y ciudadanos con valores, se deben de formar en una sociedad. Ok, entonces lo que usted busca es la dualidad de todos los niños que, pues supongo que sus métodos se especializaban en niños pequeños. Supongo que su meta, su visión era formar una sola masa, por así decirlo, unificarlos todos para dar paso a ciudadanos que sepan cooperar. Claro, teníamos que aprender a vivir en sociedad, a vivir en conjunto, a trabajar en conjunto. Se podría decir que en cierto punto depender unos de otros para saber trabajar y Ok, ahora con su concepto de socialización y de formar una sociedad unida, ¿usted cómo describiría una escuela ideal? propondría que su educación fuera moral, que se centrara en eso, en enseñar disciplina, autonomía y apego al grupo social. También me gustaría que fuera una educación laica, pública y sobre todo racional. Eso es muy importante. Ok, entiendo su punto sobre una educación laica y pública, ya que pues técnicamente todos en una comunidad, por así decirlo, pues son parte de la sociedad, obviamente, y desde el más pequeño hasta el más grande debe tener ciertos valores para que todo funcione de manera correcta. ¿Eso es a lo que usted se refiere? Así es. Bueno, ahora que ya tenemos una noción más clara de lo que usted quería llegar al concepto de socialización, platíqueme un poco sobre la fundación que creó. Bueno, yo fundé la sociología de la educación. Eh, el plan de esto o el propósito de esto era establecer que el docente debe ser un agente moral y social. No solamente es transmitir lo que saben y decir, apréndete esto y lléname un examen, sino ser más parte del conocimiento, formar mentes más sociales. Ok, entonces usted ve al maestro como un guía para infundir los valores, tanto cívicos como morales, que quiere que las futuras partes de la sociedad tengan. Así es. Ok, y es muy interesante. Ahora cuénteme, ya teniendo una idea de lo que usted quería, cuáles eran sus propósitos, ahora cuénteme un poco de cómo percibe la educación actual. ¿Cree que todavía existen ciertos rasgos de lo que usted pensaba o ha cambiado totalmente? Pues miren, en la actualidad ha habido significativos avances. Ahora la educación es para todos y se sigue viendo esa parte de socializar y de que todos sean uno por las formas en las que se imparten las clases. Sin embargo, he observado que hay una crisis de valores. Los valores y la moral se han dejado a un lado. En eso tiene razón, muchos niños de hoy en día, incluso las mamás, creen que el maestro es solamente un niñero, una persona con la que dejan al niño 5 o 6 horas diarias para que les enseñe el ABC y hasta ahí,
pero olvidan esa parte central del maestro que usted planteó, que debe ser un guía, que debe influir valores, la moral, que debe formar al niño desde ese aspecto de a futuro, qué es lo que quiero que esta persona sea futuro. Eso sí lo concuerdo con usted y esperemos que en la audiencia también nos pongan en los comentarios qué es lo que opinan sobre eso. Claro que sí. De hecho, también he observado que siguen fomentando el individualismo, algo que a mí no me parece. Aunque sí ayudan a la parte de socializar, eso de que quieran que el alumno aprenda por sí solo, pues se me hace algo fuera de lugar, la verdad. Ok, comprendo su postura hacia eso, solo que ahora en la actualidad el individualismo está muy presente. De hecho, ahora ser diferente, por así decirlo, es lo que aspiran los niños. Pero tenemos que recordarle a la audiencia que esto no es motivo de funa, simplemente estamos viendo las opiniones y personas de personas del pasado como lo es usted, que muchas gracias por acompañarnos en este programa y ahora podemos continuar aclarando este punto. Bueno, y ahora siguiendo con esta misma pregunta, ¿cuáles creen que son las principales diferencias entre la educación en su tiempo con la actual, siguiendo sus ideales y todo lo que nos ha contado sobre formar una sociedad unida? Como ya lo comenté anteriormente, la formación moral y la cohesión social es algo que ha cambiado mucho. Ahora lo que buscan es el desarrollo personal e individual, algo que a mi parecer no me agrada. También el rol del docente, eso ya lo había mencionado, que ahora solamente lo ven como un facilitador del aprendizaje. Algo que para mí no es eso, sino el docente es un guía. Algo que también he notado mucho es el cambio de contenidos. Antes se basaban en lo moral, en los valores, en lo cívico, y ahora simplemente son competencias y habilidades. Nada, nada que pueda ser bueno para... Fomentando nuevamente el individualismo del que usted no está del todo de acuerdo. De hecho, podemos decir que sus métodos y sus ideas se basaban en suprimir este individualismo. Así es, así es. También pues como usted comentaba, los enfoques. Me parece que en vez de avanzar seguimos retrocediendo. Porque se supone que tenemos que aprender a trabajar colectivamente, no individual. Algo más de lo que me di cuenta que ha cambiado mucho es la autoridad y la disciplina. Me parece fundamental para mí que a los alumnos se les debe formar un carácter, no solamente existir. Y ahora todo es más flexible y más autónomo, algo que me parece algo ilógico, la verdad. Bueno, en eso sí tiene razón usted. Ahora, antes los maestros eran vistos como una figura de respeto, de autoridad, incluso de orgullo. Y algunas personas hoy en día simplemente ven al maestro como la persona que le enseña a mi hijo, sin tener en cuenta que pues el maestro está formando a ese pequeño niño, es una pequeña masita moldeable que pues lo está preparando para el futuro, cosa que ahora los padres de familia no tienen y también les quitan ¿cómo decirlo?, la autoridad al maestro. Y no digo que el método actual esté mal, simplemente observo que estos necesitan un equilibrio. Sus métodos son demasiado blandos y necesita haber equilibrio. Si perdemos la función integral de la educación, arriesgamos el tejido social. Ok, entonces no debemos tener un sistema demasiado blando dando demasiada libertad a los niños, pero tampoco un sistema muy rígido donde no se les permite explorar y desarrollarse de manera correcta. También el rol del docente, eso ya lo había mencionado, que ahora solamente lo ven como un facilitador del aprendizaje. Algo que para mí no es eso, sino el docente es un guía. Algo que también he notado mucho es el cambio de contenidos. Antes se basaban en lo moral, en los valores, en lo cívico, y ahora simplemente son competencias y habilidades. Nada, nada que pueda ser bueno para... Fomentando nuevamente el individualismo del que usted no está del todo de acuerdo. De hecho, podemos decir que sus métodos y sus ideas se basaban en suprimir este individualismo. Así es, así es. También pues como usted comentaba, los enfoques.
Me parece que en vez de avanzar seguimos retrocediendo, porque se supone que tenemos que aprender a trabajar colectivamente, no individual. Algo más de lo que me di cuenta que ha cambiado mucho es la autoridad y la disciplina. Me parece fundamental para mí que a los alumnos se les debe formar un carácter, no solamente existir. Y ahora todo es más flexible y más autónomo, algo que me parece algo ilógico, la verdad. Bueno, en eso sí tiene razón usted. Ahora, antes los maestros eran vistos como una figura de respeto, de autoridad, incluso de orgullo. Y algunas personas hoy en día simplemente ven al maestro como la persona que le enseña a mi hijo, sin tener en cuenta que pues el maestro está formando a ese pequeño niño, es una pequeña masita moldeable que pues lo está preparando para el futuro, cosa que ahora los padres de familia no tienen y también les quitan ¿cómo decirlo?, la autoridad al maestro. Y no digo que el método actual esté mal, simplemente observo que estos necesitan un equilibrio. Sus métodos son demasiado blandos y necesita haber equilibrio. Si perdemos la función integral de la educación, arriesgamos el tejido social. Ok, entonces no debemos tener un sistema demasiado blando dando demasiada libertad a los niños, pero tampoco un sistema muy rígido donde no se les permite explorar y desarrollarse de manera correcta. Debemos encontrar el punto medio donde nada se ve afectado y todo se ha desarrollado de igual manera. Así es. Todo tiene que tener un equilibrio perfecto entre que el alumno sepa hacer, pero también todos juntos. Ahora, lo más importante, ¿qué mensaje le dejaría a los educadores que se están preparando, que se están formando, y a los educadores que ya están ejerciendo y tienen a niños en sus manos? ¿Qué recomendación o qué palabras de aliento les daría a esos profesores que viven con esa incertidumbre de no saber qué hacer, si aflojar, si apretarles un poco más, si dejarlos ser libres o caer en el conductismo, o qué palabras de aliento les daría? Que nunca olviden que la educación es más que una percepción técnica, que es más que vaciar y recibir, sino que es una obra moral. Cada generación tiene la tarea de reconstruir su sociedad y eso comienza en el aula. Enseñar es formar humanidad. Eso es algo que se les tiene que quedar muy grabado y jamás se les debe de olvidar. Porque no estamos, o bueno, no están educando a robots, sino a personas y son las personas del futuro. Ok, de hecho me agrada mucho este consejo, estas palabras de aliento que les dio, porque debemos recordar que educar no es solo transmitir conocimiento, es crear personas para el futuro, personas que van a mejorar nuestra situación actual, es inculcar valores, crear una moral y muchas cosas más. Muchas gracias, profesor Durkin, por esta gran conversación, por todas estas nuevas nociones que nos da, nos compartió su punto de vista y sobre todo nos enseña que educar no solo es el acto de transmitir conocimientos, sino que la educación es también un contexto social, que debemos abrazar eso que usted nos dejó, todas esas palabras de aliento con las que nos brindó en esta ocasión. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y recuerden que la razón y la moral sigan guiando a la sociedad. Y no están peleadas, son una sola. Nos vemos en otro capítulo de Charlando con la Historia.